Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Iglesia de Dios establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Nuestra Iglesia de Dios fue establecida por Jesús y fue cultivada grandemente por los apóstoles. Luego, alrededor del siglo IV, el día de reposo y la Pascua desaparecieron, y las ordenanzas del culto a Dios se transformaron gradualmente en las de las religiones paganas. Como era una época sin luz, se le expresa como la Edad Oscura en la historia de la Iglesia. Después de este largo periodo de la Edad Oscura, Cristo Ansanjón vino a la tierra en 1918 para salvar a sus hijos. En 1948, a la edad de 30 años, comenzó la obra del Evangelio en la época del Espíritu Santo, tal como se había profetizado. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conoced que está cerca a las puertas. En 1985, el año 37 de la profecía de David, él completó el trono de David y ascendió al cielo. 4 años antes de su ascensión, a través de un artículo publicado en la revista Religión Semanal, el padre Ansanjón anunció que Cristo, en su segunda venida, debía completar 37 años de ministerio del Evangelio y sufrir la muerte física. Luego, 4 años después, falleció conforme a la profecía. Si vemos la profecía de la Biblia, ¿quién fue creada cuando Adán cayó en un sueño profundo? Fue creada Eva. Tal como se profetizó, el Padre enseñó a sus hijos acerca de la Madre Celestial y los despertó a su existencia. Él escribió, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. De este modo, él registró este contenido de su propio puño y letra en un cuaderno, dejando valiosas enseñanzas para sus hijos. Después de ello, los miembros de la Iglesia de Dios han recorrido diligentemente el camino del Evangelio durante más de 40 años bajo la guía y el liderazgo de la Madre Celestial. Aunque somos hijos de Dios, Él dijo que habría días de luto. A veces sufrimos insultos, agravios y difamaciones, pero hay una profecía en la Biblia de que, al final, Dios nos dará, sin falta, días de gozo, gloria y júbilo. El Padre vino a esta tierra y en 1964, Él restauró el nombre de la Iglesia exactamente como está escrito en la Biblia. Así se estableció nuestra Iglesia de Dios, bajo la guía y el liderazgo del Padre y la Madre Celestiales. El Evangelio se está predicando rápidamente en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como la Biblia lo profetizó. Por la bendición del Padre y la Madre, nuestra Iglesia de Dios, que comenzó en un lugar pequeño, como el aposento alto de Marcos, está compartiendo el Evangelio no solo en Corea, sino también en el mundo entero. En cada país, la población está orgullosa de sus universidades de renombre e importantes instituciones. Si ustedes fueran miembros de aquellas organizaciones, la gente los admiraría. Sin embargo, ¿a quién envidian más los ángeles del cielo? Está escrito que envidian más a los miembros de la Iglesia de Dios que están guardando el nuevo pacto. No envidian a los reyes del mundo, tampoco envidian a los eruditos de renombre, ni a los médicos o profesores famosos. A quienes más envidian es a ustedes, los miembros de la familia de Sión que están aquí hoy. ¿No es así?
Por lo tanto, deben sentirse orgullosos de asistir a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Quién estableció la iglesia de Dios? Jesús mismo la estableció hace 2000 años en la época del Hijo. Todos los cristianos admiran y respetan a los apóstoles Pedro, Pablo y también a Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y a qué iglesia asistieron ellos? Ellos asistieron a nuestra iglesia. Nuestra iglesia fue testificada por la Biblia y por los profetas, establecida por Dios mismo, sobre el fundamento de los profetas y enseñada por Dios mismo mediante sus lecciones. Por ello, debemos estar siempre orgullosos de asistir a esta iglesia. Mientras predican, pueden preguntar a las personas, ¿asiste a la iglesia? Si responden sí, pregúntenles, ¿su iglesia fue establecida por Dios? Mi iglesia fue establecida por Dios. ¿No siente curiosidad sobre mi iglesia? Hoy reflexionemos juntos sobre este asunto. La Biblia dice que a lo largo de nuestra vida es seguro que haya días de luto, hasta que los días de luto de Jerusalén lleguen a su fin. Sus hijos no serán bien recibidos en este mundo. Sin embargo, como estos días de luto ya están profetizados en la Biblia, todos debemos esforzarnos por soportarlos y superarlos con firmeza. ¿No es así? Cuando este proceso termine, Dios dirá, sus días de luto llegaron a su fin. ¿Qué es lo que Dios desea darnos al final? ¿No significa esto que Él nos dará días de gloria y gozo? Veamos la profecía sobre la iglesia de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Corinto? El nombre de la iglesia era Iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la única testificada en la Biblia. El nombre es muy importante. La iglesia de Dios es la iglesia sobre la que Dios reina y que Él dirige. El nombre de la iglesia es Iglesia de Dios porque fue establecida, dirigida y guiada por Dios. Por eso, cuando Jesús estableció la iglesia hace 2000 años, la llamó Iglesia de Dios. La iglesia a la que asistían los apóstoles Pedro, Pablo, Juan y todos los santos de la iglesia primitiva era la iglesia de Dios. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Leamos el versículo 20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué nombre está escrito aquí? Iglesia de Dios. En la época de la iglesia primitiva, algunos miembros no seguían las normas de la iglesia de Dios, sino que actuaban según su propia voluntad. El apóstol Pablo escribió esto con la intención de decir, tales obras nunca deben realizarse en la iglesia de Dios, y también mostrar desprecio por la iglesia de Dios es inaceptable. Pasemos ahora al capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, es escrito, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando el apóstol Pablo era miembro del judaísmo,
perseguía intensamente a la iglesia de Dios. En el camino a Damasco, mientras iba a perseguir a los miembros, se encontró con una luz brillante que venía del cielo. La luz era tan fuerte que él cayó al suelo, y de la luz salió una voz. En ese momento, el nombre del apóstol Pablo era Saulo. Escuchó la voz de Jesús que lo llamaba, Saulo, Saulo. Entonces él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo quedó asombrado. Hasta entonces pensaba que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios, pero en realidad lideraba la persecución contra los que vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ello, el apóstol Pablo reflexionó profundamente sobre su vida pasada. Veamos nuevamente el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo pensó, mientras estaba en el judaísmo, perseguí intensamente a los miembros de la iglesia de Dios. El hecho de que se me haya concedido la preciosa posición y el título de apóstol es una bendición que Dios me ha dado y de la cual no soy digno. Aquí el apóstol Pablo está explicando su historia de hostigamiento y persecución contra la iglesia de Dios cuando todavía no comprendía la verdad. Veamos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿cómo es escrito? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando examinamos todas estas palabras, ¿cuál era el nombre de la iglesia primitiva que Jesucristo estableció? Era Iglesia de Dios. Entonces, ¿sobre qué fundamento fue edificada la iglesia de Dios? Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué iglesia fue edificada sobre el fundamento de la fe de los apóstoles y profetas y sobre la verdad que ellos aprendieron y recibieron? Fue la iglesia de Dios. Jesús la estableció de esta manera. Cristo estableció la iglesia que está profetizada en toda la Biblia y cuyo futuro está asegurado. Él estableció la iglesia de Dios como el lugar más importante para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, siempre debemos sentirnos orgullosos de nuestra iglesia. Veamos el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora leamos detenidamente. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿a quién se refiere yo? A Jesús. Edificaré. ¿Qué edificaré? Mi iglesia. ¿A quién pertenece esta iglesia? Jesús es Dios Hijo según la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué no harán las puertas del Hades?
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús mismo reconoció la autoridad y el poder que posee esta iglesia. Cuando observamos más de cerca todas estas características en Mateo capítulo 16, podemos ver que Jesús bendice a Pedro diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si encontramos la iglesia a la que asistieron Pedro, Pablo y Juan, la iglesia edificada sobre el fundamento de los profetas, entonces podemos saber quién estableció esa iglesia. ¿No es así? Hace 2000 años, Jesús dijo que establecería su iglesia y le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos por reconocer a Dios que vino en la carne. Debemos preguntarnos, ¿qué iglesia ha recibido tal gracia y bendiciones? No debemos pasar por alto la Biblia, sino examinar cuidadosamente este pasaje. ¿No sería maravilloso si asistiéramos a la misma iglesia? Hermanos, esta iglesia donde la salvación está garantizada y la verdad está prometida es solo nuestra iglesia de Dios. Debemos ser conscientes de esto. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta era la iglesia donde Pedro y Juan prepararon la Pascua. ¿Quién les indicó que lo hicieran? Dios mismo vino a esa tierra en la carne y envió a Pedro y a Juan para hacer los preparativos. En otras palabras, a través de la verdad, Dios está revelando ahora, paso a paso, cuál es la verdadera iglesia establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy en día, hay numerosas iglesias como la arena del mar. Sin embargo, ¿qué iglesia entre tantas del mundo valora la Pascua, respeta la ley de la verdad dada por Dios y observa fielmente sus mandamientos de acuerdo con los estatutos correctos? Es solo la iglesia de Dios. Continuemos estudiando la palabra de Dios. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Comer la Pascua significa celebrar la Pascua, ¿no es así? Eso es porque dentro de las ordenanzas para guardar la Pascua, debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Jesús deseaba ansiosamente comer la Pascua. La iglesia que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas debe ser la iglesia que también desea guardar la Pascua. Sin embargo, ¿otras iglesias celebran la Pascua? No hay ninguna otra iglesia que guarde la Pascua. En otras palabras, esto prueba que las demás iglesias no son la iglesia que Jesús estableció, que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cierto? La Pascua es la verdad que Jesús estableció y que Él deseaba guardar ansiosamente. Esta es la verdad que solo se puede encontrar en la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. ¿No es así? Pasemos al versículo 19. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Esta es una ordenanza, una ley y un mandamiento que Jesús estableció. ¿Qué verdad debe tener la iglesia establecida por Jesús, a la que asistieron los apóstoles, edificada sobre el fundamento de los apóstoles? Debe tener la verdad de la Pascua. Hoy en día,
Aunque hay muchas iglesias como la arena del mar que dicen creer en Dios, no guardan la Pascua. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? Él dijo que había venido a salvarnos. Si la Pascua es una verdad que no tiene nada que ver con nuestra salvación, ¿habría alguna necesidad de que Él deseara guardarla con tanta ansiedad? Continuemos con el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, tomó el vino de la Pascua diciendo, esta copa, ¿qué es? Es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el nombre de la iglesia que fue establecida sobre la base de esta verdad? Es Iglesia de Dios. Creo que ustedes y yo debemos convertirnos en aquellos que proclamen con valentía, diciendo, esta es la iglesia a la que asistimos, y difundir rápidamente esta verdad a todas las personas del mundo, para que la humanidad sea guiada a la salvación. Jesús dijo en la Pascua, esta copa es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Recuerdan esta verdad escrita en Mateo 26, no es así? Encontremos el significado y la importancia de esta ceremonia. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo hemos sido hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. El pacto de la verdad, que está unido a la sangre de Cristo, es muy importante. Antes éramos extranjeros y advenedizos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos. Ya no son invitados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está escrito que somos miembros de la misma familia. Mediante la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios. Desde ese momento, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos la familia de Dios. Entonces, ¿cómo el pan y el vino de la Pascua nos hicieron la familia de Dios? Hermanos y hermanas, ¿qué heredan los hijos de sus padres? Heredan la carne y la sangre de sus padres. Dios nos despierta a través de este principio físico. Él dio al pan de la Pascua el significado de su carne y al vino de la Pascua el de su sangre. Por lo tanto, al recibir la santa carne y la santa sangre de Dios, nuestra relación con Dios se establece como la de un padre, una madre y sus hijos. Aunque Dios dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿acaso hay iglesias que hoy en día guarden la Pascua? Esto es realmente espantoso. Por eso Dios dijo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Según las enseñanzas de la Biblia, somos realmente bendecidos. Ya que estamos recibiendo tales bendiciones del cielo, podemos hablar con cualquier persona con confianza y valentía. ¿A qué iglesia asiste? Yo voy a la iglesia que Jesús estableció. De esta manera, debemos sentirnos orgullosos y tener confianza en nuestra iglesia y la verdad. Eso es la fe. ¿No es así? Si no tenemos fe en las palabras proféticas de la Biblia,
y llegamos a ser como las semillas que cayeron junto al camino o en pedregales, no podremos evitar cometer necedades y enfrentar el remordimiento, así como las semillas que se marchitaron y se quemaron bajo el sol. Por eso, Jesús enfatizó en Apocalipsis capítulo 3, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La enseñanza de la Biblia es que nunca debemos cometer la necedad de tomar esta gran verdad a la ligera y desecharla como Esaú. ¿No es así? Dios estableció la iglesia en esta tierra con el gran propósito de salvar al mundo. Por esta razón, antes de ascender, Él hizo una petición a sus discípulos. ¿Qué dijo que debemos hacer hasta que regrese? Prediquen este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto quiso decir que la única manera de que seamos perdonados de todos los pecados que cometimos en el cielo es aceptando y creyendo en el evangelio. Confirmemos el mandato de Jesús en el libro de Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El rol de la Iglesia de Dios, que fue establecida por Dios y edificada sobre el fundamento de los apóstoles, es enseñar correctamente todas estas verdades. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el cielo? ¿Y si el infierno existe o no? A las almas desdichadas de la humanidad que viven sin saber nada de esto y guiarlas a vivir con rectitud, sinceridad y virtud mientras permanecen en esta tierra. Jesús mandó a su iglesia que enseñara a la humanidad que la vida terrenal le fue dada para que se arrepintieran y fueran perdonados de todos los pecados que habían cometido en el cielo, a fin de que pudieran vivir dando gracias a Dios, glorificándolo y alabándolo cada día. Por lo tanto, debemos enseñar a todas las personas del mundo que aún no conocen esta verdad. Algunos no creen a pesar de que les enseño. Me miraron con ojos extraños. Hermanos y hermanas, estamos haciendo la obra de Dios, sin importar si los demás nos ven con ojos extraños o nos reciben con los brazos abiertos. Está escrito que el día en que la gloriosa obra de Dios se complete, Dios recompensará a cada uno según sea su obra. ¿No es así? Cuando vemos Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué está escrito sobre el Evangelio del Reino? Dice que será predicado en todo el mundo. Sin falta será predicado en todo lugar, por boca de cualquiera. Nuestro Evangelio nunca fallará. Por lo tanto, salvemos al mundo y guiémoslo correctamente con este Evangelio. Espero que los miembros de nuestra familia de Sión siempre den muchas gracias y gloria a Dios Elohim en la iglesia que Él ha establecido. Si no actuamos, el mundo no podrá ser salvo. Dios ha designado una sola iglesia que puede salvar al mundo. ¿Qué iglesia es? La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Por esta razón, Dios estableció la Iglesia de Dios en 1964, mientras guardaba los cultos en un lugar pequeño como el aposento alto de Marcos. Siempre enfatizaba, ese Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Reflexionemos profundamente una vez más sobre estas enseñanzas que nuestro Padre nos ha dado con poder, con todo nuestro corazón y mente. Demos lo mejor de nosotros, unamos nuestras fuerzas y sigamos adelante juntos. Mostremos también en gran medida la gloria de Dios. Solo la Iglesia de Dios guarda la Pascua, el día de reposo, y todas las ordenanzas del nuevo pacto exactamente como Dios las ordenó. Es la única iglesia donde todo se alinea perfectamente con la Biblia. Entonces,
¿Por qué la gente la difama y se opone? En el momento de la primera venida de Jesús, la iglesia de Dios también fue difamada. No es que los miembros de la iglesia de Dios cometieran malas obras. Mientras otros guardaban la Pascua sacrificando corderos, Jesús proclamó el nuevo pacto a través del pan y del vino de la Pascua. El día de reposo, mientras otros no hacían nada, los discípulos de Jesús recogían algunas espigas, las frotaban con las manos y comían los granos. Y Jesús mismo sanaba a los enfermos en el día de reposo. Por eso Jesús dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Él nos dio únicamente las enseñanzas más excelentes. Aunque ellos tenían boca, no tenían nada que decir. Así fue como Él guió a la iglesia primitiva. En el siglo IV, Satanás cambió los tiempos y la ley, según la profecía de la Biblia. Por lo tanto, para salvar a la humanidad por segunda vez, el Padre y la Madre Celestiales vinieron a Corea, en el extremo de la tierra, en el oriente. Restauraron la verdad y han guiado a la iglesia de acuerdo con las leyes del nuevo pacto. La Pascua que Él enseñó no es la ley del Antiguo Testamento. ¿Acaso Jesús forma parte del Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Jesús sobre guardar la Pascua en el Nuevo Testamento? Él deseó guardarla ansiosamente. ¿Qué dijo Jesús sobre aquellos que lo llamaban Señor, Señor, pero no seguían sus ejemplos? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero, ¿cuál era su verdadera intención? Él dijo: su corazón está lejos de mí. Por eso dijo: apartaos de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué dirán el padre y la madre a todos los hijos de Sión? Mis amados hijos, los he estado observando desde el cielo y he visto cómo se han esforzado por guardar mis mandamientos, a fin de seguir mis palabras, a pesar del desprecio, el ridículo y la persecución del mundo. Por tanto, sean bienaventurados cada uno según sus obras. ¿No se les acelera el corazón cuando piensan en esto? Con solo un poco más de esfuerzo y de fuerza, que todos los miembros de nuestra familia de Sión estén preparados para recibir a nuestro Padre. Les pido sinceramente que cada uno de ustedes se dedique a difundir este Evangelio del Reino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.